Expertos dominicanos convocan a la reflexión sobre el deterioro del ambiente y la sostenibilidad de nuestros recursos naturales. Ordenamiento territorial enfocado a prevención, mitigación y respuestas ante desastres. Franklin Reynoso, ingeniero, está a la cabeza de ello y nos explica. A ustedes gracias por acompañarnos esta noche en Ojalá. Hola, muy buenas a todos y a todas. Sean ustedes bienvenidos a Ojalá. En la población dominicana ha ido creciendo lo que se ha llamado una conciencia verde, ecológica o medioambiental. Hay una preocupación enorme en la ciudadanía dominicana, cosa muy buena, un fenómeno muy bueno. Y hay muchas personas capacitadas que tienen mucha preparación en nuestro país, que han venido alertando, llamando la atención sobre amenazas que se ciernen sobre nuestra riqueza, sobre la biodiversidad, sobre la naturaleza. Bueno, Ramón aquí ayer mismo denunciaba con mucha indignación la situación de la contaminación acústica en San José de Ocoa, ¿no? Y lo ha venido denunciando mucho aquí, ¿verdad? Y precisamente... Hoy ha salido un estudio. A eso me quiero referir. Hoy precisamente se ha dado a conocer un estudio patrocinado por la JICA, se conoce como JICA, la Agencia Japonesa de Cooperación, y el Ayuntamiento del Distrito Nacional, que confirman lo que los ciudadanos y ciudadanas sentimos todos los días. Porque el estudio no viene a descubrir nada nuevo, sino a confirmar lo que venimos sintiendo los dominicanos y dominicanas con esta contaminación acústica, o sea, la cantidad de ruido que nos está haciendo daño y que está generando estrés y una serie de desórdenes nerviosos, pero sobre todo, como bien apuntaba Ramón en una ocasión, violando nuestros derechos, porque nadie tiene derecho a encaquetarle, meterle la música que quiere oír y que quiere disfrutar al vecino, ¿no? Porque el vecino puede querer oír otra música o a otro nivel, ¿verdad? Pero bueno, he venido diciendo todo esto en estos minutos para hablar sobre el tema del medio ambiente, ¿no? Y debo decir que hay un grupo de expertos dominicanos muy calificados que se han reunido para reflexionar sobre la situación del país, sobre los recursos boscosos, el agua, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la naturaleza en nuestro país y en la isla, porque es todo un mismo sistema. Entre esos expertos y a la cabeza de esos expertos está Franklin Reynoso, que es nuestro invitado, nuestro experto del día de hoy. Pero junto con él hay otros expertos que quiero aquí mencionar y le voy a explicar más adelante porque además de Franklin Reynoso, que es ingeniero agrónomo con una maestría en manejo de recursos naturales de la Universidad de Gainesville en la Florida y además con una maestría en silvicultura tropical de una universidad brasileña, también entre ellos está Gilberto Reynoso, que es el mayor experto dominicano en aguas. Igualmente está Humberto Checo, Mamerto Valerio y Alberto Sánchez. Humberto Checo y Mamerto Valerio nos van a hablar de foresta, pero eso será más adelante. Hemos diseñado un programa con ellos, hemos coordinado con este equipo de expertos dominicanos para que un día a la semana, en las próximas semanas, pues estén aquí en Ojalá, todos los miércoles. Es decir, este miércoles está aquí esta noche con nosotros Franklin, el miércoles que viene estará Gilberto Reynoso, el siguiente entonces estarán otros expertos dominicanos que se han reunido para sensibilizar a la opinión pública sobre las políticas que son necesarias para preservar nuestro medio ambiente y darle un manejo sostenible, ¿no? Que es la palabra clave en todo esto, manejo sostenible de nuestros recursos naturales. Franklin Reynoso, muy buenas noches, nos alegra tenerte por aquí una vez más. Debo recordarte que el programa que hiciste con nosotros aquí en Ojalá fue todo un escándalo. La gente está deseosa por tener información de calidad y sobre todo de estos temas, ¿no? De escuchar de que hay personas capacitadas en nuestro país que se están preocupando por lo que uno ve, ¿no? Y uno siente. Buenas noches. Franklin, ¿cómo desarrollar este país? ¿Cómo hacer que este país crezca y que podamos vivir en bienestar sin dañar el medio ambiente? Bueno, primero muchísimas gracias a ti, Roberto, y a Ramón por la amabilidad de su invitación y gracias a los televidentes también. Yo espero que tengamos una conversación no solo importante y amena, sino una conversación que se entienda o nos demos a entender de los problemas que hay en el mundo y en nuestro país con relación a los recursos naturales.
hay algunas vistas fijas o slides que tenemos que podemos ir mirando brevemente y vamos a explicar. Y vamos a dar algunos saltos históricos de manera que podamos contextualizar el problema. Por ejemplo, desde el 1972 aquí está, lo tenemos a 1992 hay un desarrollo enorme de la ciencia y la tecnología y las transformaciones productivas de las actividades económicas. Y entonces aquí es que se comienza a hablar del cambio climático, de la degradación por los patrones de producción y consumo de los diferentes asentamientos humanos. Es decir, en esa década que es que se desarrolla la ciencia y la tecnología principalmente, se concluye lo siguiente en esa década. Dice, los medios de producción y consumo eran insostenibles. El futuro del planeta y la humanidad estaba siendo comprometido. Eso quiere decir que lo que se había producido en esos 20 años, ¿verdad? No era sostenible. Es decir, insostenible, que era imposible continuar la forma de vida como estaba para que las presentes generaciones y futuras pudieran vivir básicamente de los recursos naturales y del ambiente sin deteriorarlo a niveles que no se pudieran recuperar. Esa es la reflexión que se hace cuando terminan esos 20 años, o sea, del 72 al 92. Por eso es que tú señalas, y ahí lo teníamos, y Mabel nos pone la imagen de nuevo, de la cumbre de Río, ¿no? Del 92, ¿no? Exacto, fíjate, es un punto muy importante. En esos 20 años se concluye en el 92 de una cumbre sumamente importante debido a todo lo que estaba pasando en el mundo. Y eso fue una de las cumbres más grandes que ha habido en el planeta. ¿Y cuál es la conclusión? Dice, la cumbre de la Tierra, que es la conferencia de Río de junio de 1992, reconoció de que el estilo de desarrollo adoptado hasta ese entonces, es decir, el estilo de desarrollo que habían tenido las sociedades en el mundo, ha resultado ser, es decir, cómo había sido lo que había pasado, ecológicamente depredador, socialmente perverso y políticamente injusto. Es una conclusión extremadamente demoledora de cómo había sido la sociedad en esos 20 Vamos a repetirlo, yo lo voy a repetir yo mismo. Yo iba a pedir que se repitieran esos tres conceptos, precisamente, Frank. Vamos a repetirlo, Frank. No pueden ser. Tú decías que resultó ser... resultó ser ecológicamente depredador, socialmente perverso y políticamente injusto. Grábese esas tres cosas usted en su casa, ¿eh? Sí. Es decir, que el desarrollo que hemos llevado y que todavía es así, todavía en la actualidad, en el 92 se concluyó así, y por eso que se habla del calentamiento global, es que la forma de vivir de nosotros, los seres humanos, hemos sido totalmente depredadores. Repito, a una velocidad mayor de lo que el sitio se puede reponer. Depredar significa eso. El concepto de depredar lo que quiere decir es que uno consume bienes de la naturaleza que en mayor cuantía que lo que se puede reponer. Exactamente. Y lo voy a poner todavía más fácil. Supongamos que usted tenga, y la forma más fácil es un bosque. O que tú tengas una alcancía, más sencillo, una alcancía donde tú nada más le sacas y no le deposita, algún día le ve el fin. Claro. Así son los recursos naturales. Si tú los recursos naturales no los manejas para que él se restablezca, tú le vas a ver el fin. Y por eso que se concluye que había sido ecológicamente depredador, es decir, la ecología del planeta, el ambiente y los recursos naturales se habían depredado a una velocidad muy grande. Por eso es que se dice entonces que se ha reducido la capa boscosa y por eso es que también han desaparecido especies, ¿verdad? Bastante en el planeta. Y los ríos, muchos ríos se han secado. Y socialmente perverso. ¿Por qué socialmente perverso? ¿Qué quiere decir? Y políticamente injusto. Y lo vamos a ver, porque de aquí fue que salió la noción del desarrollo sostenible. ¿Y por qué es políticamente injusto y es socialmente perverso? Estas tres cosas tienen una connotación importante de lo que es la noción del desarrollo sostenible. Fíjate, para no teorizar mucho con el desarrollo sostenible, que se viene hablando durante muchísimo tiempo, y algunas veces se tiene como un asunto retórico, y para oírse bonito o para estar de moda, no es un concepto claro que ha sido estudiado. Lo que pasa es que se ha deformado o lo hemos deformado quienes han querido. Entonces, hay muchísimas definiciones y conclusiones. Ahora,
¿Cuál sería la noción que yo creo correcta para un país? Esta es la que más te gusta. Esta es la que más me gusta y voy a decir por qué. Y se han escrito toneladas sobre desarrollo sostenible. Es un señor llamado Rodrigo Tarté y la voy a leer y la vamos a comentar. Muy Dice, bien. la sostenibilidad de una sociedad depende, además de que haya un crecimiento económico, número uno, la sostenibilidad depende de que haya crecimiento económico, pero no solo eso, un crecimiento económico que permita satisfacer sus necesidades y aspiraciones esenciales, las necesidades de una sociedad y las aspiraciones esenciales. Y no le vamos a decir cuáles son las aspiraciones esenciales de un ser humano: comer, vestir, salud, educación, agua potable, vivienda. Sí. Eso es las aspiraciones esenciales. Y recreación. Y recreación. No sí, recreación. Y hay otra connotación. Sí. La aspiración es esencial, incluso la parte cultural y la parte espiritual está dentro de eso, de esa nación. Tiene que ver también con la distribución de los beneficios de este crecimiento. Esto es muy importante, porque en un país que tenga crecimiento económico y no hay una distribución equitativa, que hay una concentración de la riqueza, ¿verdad? No es equitativo, entonces no es sostenible. Exacto. Incluso a nivel regional. Si una región crece más que otra, no hay sostenibilidad del país. Entonces la sostenibilidad tiene que ver con la distribución de ese crecimiento. ¿Y qué otra cosa dice Tarté? La pobreza y la inequidad en la generación y distribución de la riqueza, él insiste, dos cosas: la pobreza y la inequidad en la distribución de la riqueza son extremos que atentan contra la sostenibilidad de cualquier sociedad. Cuando eso existe, pobreza y inequidad, ya nosotros sabemos lo que han sucedido en las sociedades cuando eso sucede. Entonces, atentan contra la sostenibilidad de cualquier sociedad por sí mismo, como por su efecto sobre la integridad de los recursos naturales, porque todo al final es un conflicto social pero ambiental. Entonces todo esto tiene que ver con los recursos naturales, porque tú estás de nuevo interviniendo esos recursos a una velocidad mayor de lo que ellos se pueden recuperar, y algunas veces la intervención es tan fuerte que no se recuperan en el plazo corto. Y voy a poner un ejemplo de recuperación. Por ejemplo, 1 centímetro de suelo, que le llaman los agrónomos, el suelo, que es el suelo negro, el suelo fértil, donde crecen, donde hay nutrientes. En un suelo dependiente, es decir, un suelo inclinado, si está desprovisto de vegetación, si está desprovisto de bosque, cuando llueve se arrastra todo, en 2 o 3 lluvias. Además de que el suelo se empobrece y que las presas se llenan de sedimento a una velocidad mayor de la que debería. Y pierde vida útil la presa. Y pierde vida útil. Además de eso, que no nos vamos a detener porque seguro que Gilberto va a hablar luego de eso cuando venga. 1 centímetro de suelo, mis queridos amigos, dura más de 1000 años para formarse. 1000 años. Más de 1000 años. Y nosotros lo destruimos en 2 o 3 lluvias. Entonces, cuando se habla de la integridad de los recursos naturales, estamos hablando de eso, del suelo, del bosque. Y todo eso tiene que ver después con el ambiente. Pero en el fondo, dice Tarté, la sostenibilidad es una idea moral. Y eso no tiene más que explicar, es una idea moral. La sostenibilidad tiene que ver con la ética, con la moral, con la seriedad, con los funcionarios que hagan lo que tengan que hacer, con funcionarios... Ciudadanos también, ¿verdad? No, claro, eso iba a decir, ciudadanos que cumplan las leyes. Es decir, porque como se habla de la sociedad... Franklin, sobre todo porque el concepto de sostenibilidad que implica o que compromete al desarrollo futuro, es decir, nosotros estamos acabando con todo ahora sin pensar en y violando los derechos de las generaciones que vienen detrás de nosotros. Mira, estamos comprometiéndolo todo. Estamos gastando los bienes de las próximas generaciones. Exacto. Mira, eso que tú dices es interesante, porque de esto se está hablando hace mucho tiempo. Hay un indio, que yo creo que era Cherokee, ahora no me recuerdo, que una vez dijo, eso está escrito, lo leí hace mucho, que el planeta Tierra no lo heredamos de nuestros abuelos, sino se lo pedimos prestado a nuestros nietos. Así es. Franklin, quiero pedir tu permiso, tenemos que hacer una pausa y venimos enseguida. Quédense ahí, miren qué interesante está el tema. Seguimos con Franklin Reynoso hablando sobre
medio ambiente, sostenibilidad, recursos naturales y sobre todo del uso ético de esos recursos. Hoy es 12 de enero, Franklin, y por lo tanto hoy se cumple un año del terremoto en Haití. Nosotros tenemos en Haití un referente importante a la hora de hablar sobre estos temas. Yo creo que el concepto que tú desarrollaste antes de sostenibilidad tiene una aplicación fundamental y sobre todo aquello es un espejo donde podríamos vernos nosotros de alguna manera. Y me gustaría, bueno, que vamos a entrar a hablar sobre la ley nuestra sobre medio ambiente, pues que enfocaras un poco aquella realidad que hoy es tan bárbara, tan brutal, tan dramática, y que al mismo tiempo pues entres en estos aspectos de la ley de medio ambiente nuestra que permitirían que nosotros no llegáramos a una situación como esa. Sí, muy bien, Ramón. Precisamente yo voy a recordar algunas cosas de la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la 6400, que es muy bueno que la gente sepa y el público, que es una de las leyes más consensuadas que ha tenido el país. ¿Es una buena ley? Excelente ley. Okay. Incluso yo fui consultor para esa ley y trabajé bastante y bueno, trabajé como su secretario luego. Pero esta ley fue interesante porque los dos principales partidos, todos los partidos estuvieron de acuerdo porque esta ley se trabajó en el primer gobierno del PLD y al terminar ya estaba lista y fue votada en el gobierno de Hipólito Mejía. Inmediatamente tomó el poder. Entonces hay algunos principios que yo voy a mencionar muy brevemente para caer donde tú dices sobre el ordenamiento territorial, precisamente por lo que pasó en Haití. Yo tengo algunos considerando aquí que quiero destacar. Lo primero es que el ambiente y los recursos naturales son bienes comunes y esenciales para una sociedad. Entonces, ese es un principio que te quiere decir que tú no estás por encima de los recursos naturales, nadie, porque es un bien común para la sociedad. Eso lo dice la ley. Entonces, también dice que es un deber y hay una responsabilidad de todos los ciudadanos, lo que mencionaba Roberto, de los ciudadanos, del Estado, de todo el mundo como sociedad, para que los recursos naturales no se deterioren o agoten, para que puedan ser aprovechados racionalmente y disfrutados por las generaciones presentes y futuras, que este es el concepto de desarrollo sostenible. Esa es una ley muy moderna, pero para que sean racionalmente disfrutados. ¿Qué quiere decir eso? Es que los recursos naturales están para disfrutarlos. Se pueden disfrutar, pero de manera racional. Entonces hay otro considerando que voy a mencionar y que luego voy a desarrollar un poquito más. De manera racional y para un disfrute más colectivo cada vez. Claro. Sí. Es colectivo precisamente, porque nadie está por encima de un bien común. Sí. Y esa es la esencia. Entonces, dice que el uso racional de los recursos naturales es muy importante que para este uso haya un ordenamiento del territorio, porque sería una de las garantías para un desarrollo armónico de la conservación y de la conservación de los recursos naturales y el medio ambiente. Es decir que esta parte del ordenamiento es fundamental para que eso se haga y luego lo vamos a ver. Y nosotros todavía no tenemos ordenamiento territorial, la ley lo prevé. Entonces yo quiero mencionar también algo de la ley muy brevemente. Hay que una cosa importante, Franklin, discúlpame que te interrumpa, es una ley del 2000. Sí. Entramos en el 2011, es una ley que tiene 10 años. Exacto. Y no tenemos ordenamiento territorial, tú has dicho. Mira, muy bien, Ramón. Grave, ¿verdad? Sí. Vámonos a detener ahí, ya que tú lo mencionas. Fíjate, es lamentable que no tengamos una ley de ordenamiento territorial. Eso sería el cambio que produciría el país de una manera muy importante. Ya que tú dices eso, pero antes de pasar al ordenamiento, yo quiero brevemente mencionar esto, antes de pasar, porque tu punto es muy importante. Yo traje dos artículos más que habla de la ley de medio ambiente. Artículos 7 y 8. El 7 y 8, muy breve. Vamos a verlo. Que es la protección del medio ambiente, de los recursos naturales. Dice que estos deben estar integrados a la protección
a los planes y programas generales de desarrollo económico y social. Eso quiere decir que los recursos naturales y ambiente tienen que ser parte del desarrollo económico y social del país, no puede estar de espalda. Exacto. Eso es un punto importante. De modo que se le dé a los problemas correspondientes un enfoque común. ¿Por qué muchas instituciones andan aisladas? Porque cada quien actúa según su criterio, no le da el enfoque común. El enfoque común te lo da la ley, que es transversal a todo, y se buscan soluciones sostenibles. Esa es la ventaja, enfoque común y soluciones sostenibles. Sujeta a un régimen de prioridades en la aplicación de la política y en la utilización y conservación de los recursos naturales. Se habla de prioridades, hay que priorizar. Pero hay otro criterio en el artículo 7 que yo quiero mencionar, que son dos cosas importantes en cualquier estadio de la vida, que es la prevención, que prevalecerá sobre cualquier cosa. Es decir, que el manejo de los recursos naturales tiene un concepto fundamental, es la prevención. Hay que prevenir. Un concepto preventivo. Preventivo, entonces, porque cuesta más remediar. Claro. Insisto con la prevención porque tiene que ver con algo que voy a mencionar ahorita. Proteger los bosques es mejor que reforestar. Exactamente. Como dijimos aquella vez, es mejor evitar los incendios que reforestar, porque sale menos costoso. Sí. La prevención. Pero lo otro es la precaución. El principio de precaución. El principio de precaución. Porque esto es un concepto social, moral también. Es un concepto que hay que introducirlo en las escuelas. La prevención y la precaución. Porque algunas veces por no tener precaución en sentido general es que causamos muchos problemas. Sí. Porque no estamos educados. Entonces quiero dejar esos dos principios porque son importantes para lo que vamos a hablar ahora, que tú decías, Ramón, del ordenamiento territorial. Okay. Fíjate. Antes de ver la parte un poco teórica del ordenamiento, como tú bien decías, hace alrededor de 11 años que está ese mandato de la ley que tiene que haber el ordenamiento territorial. Y nosotros nos preguntaríamos, ¿pero por qué no se ha hecho? Porque esa es la base del desarrollo. Dice, ¿qué es el ordenamiento territorial? Es una normativa con fuerza de ley, que regula el uso del suelo del territorio. Es lo primero, regula el uso. En muchos países, no solo el nuestro, hay gente que no le gusta que lo regulen. ¿Por qué? Porque es mejor estar en el desorden. Claro. Entonces, el ordenamiento te regula el uso del territorio. Es decir, que cada lugar del territorio es específicamente, tú puedes hacer determinadas cosas. Claro. Pero puedes hacer determinadas cosas a determinada carga. Es decir, en un lugar determinado, en un lugar turístico, tú no puedes construir todas las habitaciones que tú quieras. Claro. Tú tienes que construir las habitaciones que el sitio te permite. Eso es lo que se llama la capacidad de carga. Es lo mismo que a un animal, de ahí viene. Sí, claro. Cualquier animal cuadrúpedo, si tú le pones una carga mayor que la que eso tiene, se cae y se muere. Sí. Así son los ecosistemas. También, en términos de sostenibilidad, si tú le pones una carga mayor, no resiste. Entonces, definiendo los usos posibles para las diversas áreas en que se divide un país como un todo o una división administrativa del mismo. Esa es una fuerza de ley normativa. Entonces, también dice el ordenamiento territorial, cuando la política territorial presupone una intervención del Estado en cualquiera de sus niveles, ya sea reguladora, orientadora o interventora, se llega al ordenamiento territorial. El ordenamiento no es gracioso, no es fácil y es un poco complicado, porque el Estado como tal, el Estado, pero incluye la sociedad, que se lea la sociedad, quizá la ley debió aclarar, porque algunas veces el Estado la gente cree que está afuera, ¿verdad? Ya sea es reguladora, orientadora e interventora, se llega al ordenamiento territorial. Entonces, sí, porque hay algunas corrientes económicas precisamente que provocan la concentración de la riqueza, que son aquellas que se vinieron aplicando durante muchos años y que los economistas llaman neoliberales. Exacto. Que plantean que no debe haber regulación de ningún tipo, que los seres humanos pues que aprovechen todo, incluso niegan el calentamiento global, que tal cosa no existe, es decir, que todo eso es un invento de ustedes, los científicos, ¿no? Es muy buen punto, Roberto, lo que tú dices, niegan eso. Y precisamente ligando la inquietud de Ramón, de nuevo, ¿por qué no tenemos el ordenamiento territorial? El principal
una de las causas principales es lo que tú dijiste. No le interesa a mucha gente que estén ordenados. Además, que es aparentemente costoso, pero normalmente como un asunto que tiene que ver con la ciencia, lo que yo he podido, vamos a decir, percibir, es una percepción, porque no tengo datos, es que a ningún gobierno le interesa porque políticamente no es atractivo, es lo primero. No es atractivo políticamente por la inversión que hay que hacer. Segundo, ahí es difícil los porcentajes. Los porcentajes, cuando eso se vaya a hacer, es muy difícil porque todo el mundo va a estar involucrado en el ordenamiento territorial. Entonces, como no tiene atractivo político, no se ha hecho. Y además que tú vas a regular. Todo el mundo tiene que estar regulado. Por ejemplo, cuando se ordena el territorio, ahí se decide dónde va la agricultura. Y en la agricultura, ¿qué cultivos van? ¿En qué lugar? Claro. ¿Dónde van la presa? ¿Dónde va la foresta? ¿Dónde van a estar los parques? ¿Dónde van a estar los bosques intocables? ¿Dónde van a estar los bosques que tú puedas manejar? Turismo, ¿dónde se puede construir y dónde no? Entonces, ¿qué tipo de edificación también? ¿Y qué tipo de edificación? Entonces, eso de prohibirte y decirte tú aquí puedes y aquí no puedes, eso a la mayoría de la gente no le interesa. Es antipático. Es antipático. Entonces, ningún gobierno hasta ahora, por toda esa connotación que tiene, yo pienso que se ha atrevido a entrarle. Pero esto es fundamental para el desarrollo del país. Lo que tú decías, Franklin, ahorita me parece clave. Tú hablabas de la ética, ¿verdad? Y hablabas del bien común. Y entonces, si nuestros recursos naturales forman parte de los bienes del país, de todos los ciudadanos y ciudadanas, es deber del Estado protegerlos. Es decir, porque muchas veces lo que se quiere decir es que ustedes, los científicos, los expertos que están llamando y sensibilizando sobre estos asuntos, es que ustedes no saben de economía ni tampoco de inversión. Y que todos ustedes son unos impertinentes que lo que quieren es dañar los negocios. Es decir, porque o que ustedes no tienen lógica económica. Exacto. Es decir, carecen de lógica económica y que ustedes son unos científicos que se han enamorado del bosque, de una tarántula, de una ranita, y entonces están de impertinentes, cuando lo que realmente hay en ustedes... De un riachuelo. De un riachuelo, exactamente. Cuando realmente lo que hay en ustedes es una racionalidad científica y ética para la sostenibilidad económica. Exacto. Es económica, o sea, el planteamiento de ustedes es fundamentalmente económico. Lo que pasa es que ustedes lo sustentan en la ciencia. Exacto. Entonces, porque estos señores chantajean a todo el mundo. Ecologista, tú lo que estás defendiendo es un lagarto. No. Adelante. Sí, no, yo creo que exabrupto. No, es muy buen punto. Y ese punto yo lo voy a retrotraer de nuevo cuando hable en el último segmento de la sostenibilidad del turismo y un poco del ecoturismo, porque es fundamental lo que tú estás diciendo. Y al final la clave es la coexistencia del desarrollo con el ambiente, que las dos cosas se pueden. Es difícil, pero se pueden. Lo que pasa es que irse a alguno de los extremos algunas veces es más cómodo. Claro. Para la ciencia, los pseudocientíficos y los economistas. Es más cómodo. Pero obviamente nosotros tenemos que demostrar la cosa, como tú decías, con evidencia científica. Entonces, los ordenamientos lo quiero de nuevo tocar, como decía Ramón. ¿Por qué el ordenamiento también? Yo tengo una preocupación y un enfoque del ordenamiento, pero enfocado a la prevención, mitigación y respuesta ante desastres, que tú mencionabas lo de Haití, y que este es un punto que debemos mencionar. Yo quiero primero mencionar cuáles son las principales amenazas que nosotros tenemos, y la isla y el mundo, con relación a los desastres. La mayoría de la gente lo conoce, pero los naturales, los principales son los sismos, que nos vamos a referir un poquito más de ellos, los huracanes, los incendios forestales, la sequía, son naturales. Eso está clarísimo. Entonces, los incendios forestales caen en varias vertientes porque son naturales, pero también son inducidos. Que no nos vamos a detener mucho en eso, pero todo lo que tiene que ver con el ordenamiento, si tú lo enfocas correctamente, para la prevención, mitigación y respuesta ante desastres, te ayuda en cuanto a las amenazas. Entonces, hay amenazas inducidas,
como son la agravada por nosotros, la actividad humana, como son la degradación de la tierra, los deslizamientos, ya el efecto invernadero y los mismos incendios forestales son inducidos. Es decir, tenemos amenazas naturales inducidas y aquellas también que son directamente, que le llaman antrópicas, no me voy a referir mucho a esa, porque tienen que ver también con los derrames tóxicos, la contaminación, los incendios y los originales por humanos. Y las guerras. Y las guerras. Es decir, que estas son las principales amenazas y la inducida y la antrópica o las humanas están muy ligadas. Entonces, ¿por qué esto es importante que tú mencionabas lo de Haití? Vamos a dejarlo de Haití ahí porque tenemos que hacer una pausa técnica. Ok. Vamos a coger un poquito de aire y volvemos entonces. Quédense ahí que vamos entonces ahora a entrar de lleno porque ya tenemos el fundamento para poder explicar aquí el tema de Haití que planteaba Ramón, ¿no? Seguimos conversando con el ingeniero Franklin Reynoso que, como dijimos, encabeza un equipo de expertos dominicanos que están reflexionando y planteando ajustes en las políticas públicas para preservar y defender este bien común de todos los dominicanos y dominicanas que son nuestros recursos naturales. Y promover el desarrollo, pero sostenible. Desarrollo sostenible, claro que sí, sobre base científica. Que sostenible, mucha gente dice sostenible, pero ¿eso qué? Que se sostiene. Claro. Duradero, lo que quieren decir es que sea duradero en el tiempo, eso es lo que quiere decir sostenible, ¿no? Bien, Franklin, uno ve las noticias ahora, inundaciones en Australia, enormes, una cosa. Las inundaciones abarcan un territorio que equivale al territorio de Francia más el de Alemania, pero han muerto 70 personas. Ocurre algo similar en Haití y bueno, ya uno ve, ¿no? No queda Haití. No queda. Entonces, ¿cómo un manejo de lo que tú hablabas, de la prevención y la precaución, pueden ayudar a un país a que estas amenazas de tres tipos que tú señalabas, pues no lo impacten de la misma manera? Sí. Háblanos y respóndele a Ramón sobre lo de Haití porque no se va a poder dormir esta noche. Sí, no, ahí vamos precisamente a concluir la importancia del ordenamiento para mencionar ya lo de Haití, un poco quizá lo de Australia y retrotraerlo a nuestra isla. Sí. Dice que el ordenamiento territorial, como una conclusión muy sintética, ¿verdad? Como una síntesis, dice que es una política de desarrollo. Es una política de desarrollo el ordenamiento. Okay. ¿Qué incluye esa política? El uso del suelo. Es decir, tú no puedes tener a la orilla de los ríos casuchas. Claro. Pero es un problema que tienen los gobiernos serios. Del yaque lo sacan, le construyen apartamentos y vuelven al mismo lugar. Entonces, número uno, ¿por qué mueren tanto en muchos lugares cuando hay inundaciones? Porque están en un lugar inadecuado. Mal manejo del suelo. Del suelo. Están en un lugar que no debe haber vivienda. No debe haber vivienda porque es un área de desbordamiento del río. Entonces, por eso hay lugares que se desbordan y no muere mucha gente. Lo primero es eso, que no están en el lugar inadecuado, con hacinamiento. Entonces, es muy vulnerable. Un lugar tiene una vulnerabilidad muy grande. Varias cosas. Primero, el agua que viene, ¿verdad? Que es la amenaza. Y la vulnerabilidad, que están a la orilla del río con casuchas que se caen muy fácil. Entonces, son lugares de alto riesgo. Sí. Así se definen. Entonces, esta política de desarrollo tiene que ver con el desarrollo urbano, de nuevo. Nuestro desarrollo urbano ha estado de espalda a las amenazas. Por ejemplo, los sismos que nosotros hemos tenido en el país se repiten cada 30, 40 o 50 años. Que yo sé que después tú vas a invitar, creo, al ingeniero Osiris, que lo maneja muy bien. Pero aquí construimos de espalda a eso. La mayoría de las construcciones que hay aquí, muchas de las construcciones, no la mayoría, para tampoco, ¿verdad?, exacerbar los ánimos, hay muchas construcciones mal hechas. Y eso los sismólogos lo manejan bastante bien. Que no cumplen las regulaciones sobre ese tema. Exacto. Y nosotros estamos en una situación sísmica muy importante. A la gente se le olvida el sismo del 47 que hubo en el país, que en Agua el mar se retiró varios kilómetros. Y cuando entró a Matancita arrasó. Sí. Murieron poca gente porque había poca gente. Sí, si es ahora,
ya ustedes saben lo que sucede. Entonces, Que eso fue lo que pasó también en Haití, según dicen algunos expertos, de que las construcciones en Haití carecían de suficientes varillas. exactamente, a eso iba. Para ligarlo con la pregunta de Ramón, en Haití lo primero es el hacinamiento que hay y la mala construcción. Entonces, cuando vienen esos temblores también y el hacinamiento, sin una buena construcción es de alto riesgo. Entonces, el ordenamiento tiene que ver con el desarrollo urbano. Ustedes saben que muchas de las ciudades nuestras han crecido de manera anárquica. Sí, eso es verdad. Es una anarquía lo que tenemos en el crecimiento. Así es. Entonces, todo el mundo lo deja así porque algunas veces políticamente no conviene. Y eso es un son error. votantes. Exacto. Muchas veces incluso ocupan lugares, espacios públicos, en la transición entre mayo y agosto. Exactamente. Sí. Exactamente. Sí. Lo otro del ordenamiento que tiene que ver con el territorio del desarrollo es la protección del ambiente. Pero otra parte del ordenamiento es la prevención de los desastres con reducción de la vulnerabilidad. Lo que tú decías, sí. Sí. Usted no puede prevenir la amenaza, pero sí el desastre y la vulnerabilidad. Entonces, por eso, en los países desarrollados hay sismo, bueno, excepto lo que pasó en Katrina, ¿verdad? Que hubo un mal manejo, aunque era un país desarrollado, hubo un mal manejo. Sí. Pero es clave la prevención para reducir la vulnerabilidad y fundamentalmente la reducción de la vida humana. Lo más importante en el planeta Tierra es la vida humana. Los recursos naturales debemos utilizarlos, pero con un principio fundamental, la vida humana. Entonces, el fundamento de toda política de prevención y reducción de riesgo lo constituye una planificación eficiente de la ocupación del suelo, lo cual implica también una relación armoniosa con el ambiente y la base de los recursos naturales existentes. Esa es la clave para que nuestro territorio y obviamente Haití tengan una armonía adecuada y disminuyan con las amenazas, las muertes innecesarias. Tú decías, ¿cuántos murieron en Australia? 70 creo hasta ahora. Y la inundación, si se ven las inundaciones por la televisión, es dramático. Dramático. Es diluvial. Diluvial. Así mismo, ¿eh? Entonces, no hay secretos, se conocen todas las técnicas de eso. Y aquí se ha estado trabajando y mejorando, porque hay que decirlo, ¿eh? Ha habido una mejoría continua, hay mejor organización, hay más coordinación, pero tenemos que mejorar mucho más. Falta regulación, falta ordenamiento territorial. Exactamente. Una de las preocupaciones que mucha gente tiene con nuestro turismo, que es una clave, es la locomotora del desarrollo, es una gran oportunidad para nuestra economía, porque los hoteles consumen productos de origen agropecuario, se crean empleos, esos empleos pues consumen otros bienes de origen industrial, etcétera, etcétera. Es decir, se puede producir un encadenamiento a partir del turismo, pero tenemos la nefasta experiencia española, la tenemos ahí como referente, ¿no? Lo que ha pasado es decir, ha sido un turismo depredador el turismo español, y ya los españoles comienzan a preocuparse. ¿Cómo evitar nosotros esto? Porque la gente viene por nuestra riqueza, viene por el sol, por las playas, por todo lo que nosotros tenemos, ¿no? Que un poco porque somos más virginales que las costas españolas, pero podríamos llegar también a una situación similar, Franklin. Fíjate, Roberto, ese es un punto sumamente importante que tú tratas, neurálgico, delicado, para la estabilidad social, política, económica, ambiental del país y para nuestra democracia. Porque sabemos el impacto del turismo en el Producto Interno Bruto aquí. O sea, alrededor de 4 millones y algo ya que 4.000 millones. 4.000 millones de dólares sí, y 4 millones de turistas. Exactamente. O sea, el impacto que eso tiene es enorme. Sí, sí. Pero ¿qué es lo que está pasando? Y tú lo decías. Y no queremos degradar ni desmeritar a los inversionistas españoles. Pero hay muchos lugares que yo conozco y tú conoces que sencillamente los españoles degradaron sus recursos naturales a unos niveles irreversibles. Sí, y comenzaron a mudarse hacia el mundo y trajeron, hay que decirlo, mucho de su estilo depredador. Y aquí se ha estado dando. ¿Y qué ha estado pasando con el turismo? Que es algo que debemos cuidar. Tenemos todavía lugares buenos, inalterables, pero hay lugares muy feos desde el punto de vista ambiental, lugares depredados. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Y qué es lo que yo planteo? No yo, y otros también.
Aquí tiene que haber un gran acuerdo del gobierno, básicamente del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, del Ministerio de Turismo, la CAS, el INDRI, las ONG, el sector turístico privado, para algún acuerdo, básicamente para evitar el deterioro que se está dando. Hay buenos ejemplos de manejo, obviamente, hay buenos ejemplos de turismo ambiental excelente que yo conozco. Hay lugares de hoteles que se están manejando muy bien, pero hay otros que han depredado ya a tal nivel los recursos naturales. Y a tal velocidad. Y a tal velocidad que son irreversibles. Sí. Cuando ellos terminen de que los recursos naturales se agoten, se llevan todo su dinero y nos dejan cajas de zapatos prácticamente, o un cementerio, porque es varilla y cemento. ¿Y qué es lo que está pasando? Vamos a hablar primero de los arrecifes. Brevemente, la arena se produce por los arrecifes. Nosotros vendemos, número uno, y hay otra venta importante que después vamos a hablar, la playa y el sol, ¿verdad? Sí, nosotros tenemos una ventaja, que tenemos sol los 12 meses del año, diferente a los climas templados que tienen algunos hasta 6 meses sin sol. Y ustedes sabían que donde no hay sol, incluso la gente se deprime y hay más suicidio. Sí. O sea, nosotros vivimos realmente en un país privilegiado. Sí. Sol y playa. Pero la playa significa arena. Pero cuando no hay arrecife, básicamente producido por los corales, no hay playa. Entonces, ¿qué ha estado pasando con los arrecifes? Y vamos a ver desde cuando uno está desde el mar que entra hacia tierra firme. Y viendo nuevamente dos cosas, la prevención de los ciclones. Los ciclones entran por el mar, no vienen así de paracaídas. Y si ustedes se recuerdan de George, lo que hizo en el este fue descomunal, que la gente se le olvidó. Varios metros en los hoteles. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que muchos hoteles u hoteleros han destruido los arrecifes, los manglares y la duna. Es decir, las líneas de defensa naturales que tiene el país son los arrecifes, para no meter un más mar adentro que hay otra cosa, la pradera marina, los arrecifes, los manglares y las dunas que se entremezclan. Eso es la barrera tuya natural. Cuando tú no tienes esa barrera, el ciclón como quiera te va a dar, pero la barrera te permite a ti muchas cosas, te amortigua. Entonces, ¿por qué se han ido destruyendo los arrecifes? Nos quedan 2 minutos, Franklin. Los arrecifes se han destruido y los manglares, me voy a referir a eso brevemente, por lo siguiente: los corales marinos se están muriendo. Los corales marinos se mueren por varias cosas, están sobrealimentados. ¿Qué los sobrealimenta? Los nutrientes que vienen, de la agricultura, los nutrientes que vienen del campo de golf, sobrealimentan las algas. Las algas tapan los arrecifes y los corales, y los corales no pueden prosperar. Entonces, como las algas lo tapan, se mueren, se ponen blancos. Esto es bueno que la gente lo sepa. Mira qué bien, no sabía. Porque las algas lo tapan. Entonces, si las algas crecen a una velocidad mayor, porque todo es un equilibrio, que los corales mueren. Entonces, la sobrealimentación de las algas hace que los corales mueren. La sobrepesca hace que los corales mueren. ¿Por qué? Porque cuando se sobrepesca cierto tipo de especies de peces que comen alga, cuando tú le quitas lo que comen alga y las algas crecen a una velocidad mayor, tapan todo. Entonces los corales necesitan ciertos niveles de luminosidad, que el sol le entre. Entonces las algas de nuevo la tapan, la cubren y mueren los corales. Si los corales mueren, no hay arena. Los manglares, brevemente. Los manglares lo han destruido en el este la mayoría, y eso es descomunal. Los manglares están catalogados como los ecosistemas más productivos del mundo, porque ahí es que ponen los huevos, la mayoría de las especies, porque son como una enredadera en las raíces, y los peces grandes no entran. La mayoría van a desovar ahí, y es un criadero que hay. En el este muchos lo han destruido. Y lo grande es que se pueden hacer los campos de golf, se pueden hacer la carretera sin destruir los manglares. Sencillamente, cuando un manglar tú lo cortas y le elimina la conexión del oxígeno, el manglar muere, porque él necesita oxígeno. Y se han comido, han depredado los manglares. Y así están en muchas partes del país. Y es lamentable. Franklin, el tiempo se nos ha ido volando y yo estoy sorprendido porque yo estaba entusiasmado con el tema.
Vamos a tener que volverte a invitar para que sigamos hablando. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo estoy seguro que muchas de estas cosas que hemos hablado esta noche, usted las desconocía por completo, pero ya las sabe. Y por su sentido de responsabilidad que usted debe tener, a partir de ahora usted tiene que comprometerse en la defensa de estas cosas que usted ha escuchado aquí esta noche. Franklin, muchísimas gracias. Y recuerden, el próximo miércoles seguimos con esta serie de presentación de expertos dominicanos. Vamos a hablar sobre agua, ¿verdad, Franklin? El próximo Con Gilberto. Sí. Con Gilberto Reynoso. Yo creo que el próximo le toca a Gilberto o a los forestales. No, es a los forestales. A los forestales. Es a los forestales. Después viene Gilberto Sí, y después es. Alberto Sánchez. Así es. Vamos a hablar sobre la foresta el próximo miércoles.